Buenos días, buenos días. Buenos días, vamos a empezar la semana 15, por favor, que está en su Canvas. Pueden checar semana 15. Esta semana ya no avanzamos teoría, pero sí hacemos un repaso de los temas de todo el curso, porque recuerden que esta semana es su práctica calificada 4. En esta PC4 va a venir desde el inicio del curso, por eso vamos a empezar repasando algunos temas anteriores. Semana 15, entonces. ¿No tiene usted la semana 14? Sí, todo el curso. Entonces vamos a empezar recordando temas antiguos. Comencemos recordando primera ley de Newton, movimiento con aceleración cero. Velocidad constante, aceleración cero. Bien. ¿Qué recuerdan de un movimiento en donde se dice que se va con velocidad constante? ¿Qué pasa cuando tienes velocidad constante? Sí. Velocidad constante implica aceleración igual a cero. Y es eso porque, a ver, ¿qué cosa era la aceleración? Repasando estos temas. La aceleración era... Cambio de velocidad en el tiempo. Sí, recuerda que la aceleración era cuánto cambia la velocidad en el tiempo, la razón de cambio del tiempo. Si la aceleración sale cero, eso significa que no hay cambio de velocidad, ¿no? Por eso es velocidad constante, aceleración cero. Y ahora vamos a la física. ¿Qué pasa si te mueves con velocidad constante? Sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. cero, sí. Claro, algunos dicen masa por aceleración está bien, pero reemplaza aceleración cero, ¿no? Y sale cero. Cuando tienes velocidad constante, la suma de fuerzas es cero. Ya, eso quiero enfatizar porque a estas alturas algunos todavía se equivocan pensando de que si la suma de fuerzas es cero, que no se mueve. Eso no es cierto. Todo este sistema se está moviendo con velocidad constante y la suma de fuerzas es cero. De todas maneras, la suma de fuerzas es cero, a pesar de que se mueve. Lo que pasa es que se mueve con velocidad constante. Ya, ahora veamos los datos del problema. Dos cajas idénticas son jaladas por una fuerza de magnitud 176 newtons, como se muestra. El sistema se mueve a velocidad constante. De manera que necesariamente tiene que haber fricción entre los bloques y el piso. Claro, si se mueve con velocidad constante, la sumatoria de fuerza debe ser cero. Ya tenemos una fuerza que va hacia la derecha, que es la fuerza F de Z36. Lo que está faltando es otra fuerza que vectorialmente es cero, que sume cero con la fuerza F. La única fuerza que puede cancelar en este caso sería la fricción. Entonces tenemos esto. Nos pide la tensión en la cuerda que une los bloques. La tensión en la cuerda es algo que está uniendo a ambos bloques. Tendríamos que hacer un DCL por separado. A ver. ¿Qué pasa si hacemos el DCL de M1? ¿Qué fuerza va sobre M1? Peso. Bueno, recuerden que la masa no es una fuerza, sino que con la masa se calcula el peso que va abajo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otras fuerzas hay? Sí. Este M1, visto como sistema, tiene una tensión que jala, y el jalar significa la derecha para M1. Voy a llamar tensión T. También está la fuerza normal del piso sobre el bloque. Y por último, ¿qué está faltando? Está faltando la fricción.
La fricción va a tratar de frenar el objeto, va a ir a la izquierda. Fricción 1 le voy a llamar. ¿Qué más? Hacemos el DCL de M2. A ver, dígame el DCL de M2. No tengan razonamiento, no solamente se mecanicen. ¿Por qué estoy haciendo DCL? Porque me están pidiendo una fuerza y la fuerza aparece en los DCLs. Y a ver, ¿qué fuerzas hay en M2? Sobre M2 actúa M2G, la normal, la tensión, en este caso la tensión jala hacia la izquierda. Sí, a estas alturas no se olviden, las tensiones solamente jalan, no pueden empujar. Algunos piensan de que va como esta otra tensión, no. Al otro bloque más bien lo jala a la izquierda. Y por último está la fuerza F que se nos han dado. Ya está. ¿Falta alguna otra fuerza? Sí. La fricción actúa sobre cada uno de los dos bloques, entonces aquí falta otra fricción. Le voy a llamar FK. Ahora, le estoy llamando FK. ¿Qué significa FK? Cinética. La K viene del inglés kinetic. Exactamente. Bueno, en español es cinética. Fricción cinética. Bien. Hay que recordar entonces cómo se calcula la fricción cinética. La fricción cinética sí se calcula coeficiente mu de fricción cinética por la fuerza normal. La cinética es más fácil que la estática, por si acaso. La cinética siempre es mu por normal. El coeficiente por la normal. La estática no es lo mismo. No, la estática es distinto. Aparece cuando no hay resbalamiento. Aquí sí se está resbalando los bloques. El piso se resbala sobre el bloque, entonces es fricción cinética. ¿Qué más haríamos? A ver, ¿alguna idea de qué cosa más haríamos? Ya tenemos los DCL, nos piden la tensión. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Alguna idea de qué deberíamos hacer? A ver, nos piden la tensión. La tensión está en el eje horizontal X. Voy a poner el eje X y eje Y. ¿Qué haces con los DCL? O sea, no, uno dibuja DCL para poder hacer algo, pues no están por gusto los DCL. Para hacer sumatoria de fuerzas. Y justamente sabemos que la sumatoria de fuerzas es 0. Sumatoria de fuerzas en el eje X sería la tensión positiva porque va a favor del eje X menos la fricción cinética 1 y como hemos visto sale igual a 0 la sumatoria de fuerzas. También podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y para el bloque 1 es... A ver, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cómo sería para el bloque 1? En Y, verticales. En el eje Y está a favor del eje Y la normal 1 y en contra del eje Y está el peso 1. A favor positivo menos el peso 1. Tenemos esas dos ecuaciones. Nota que ahí no aparece ningún dato, ¿no? No tenemos ni la tensión, ni la fricción, ni la normal, ni siquiera tenemos la masa. Solo sabemos que... una cosa que sí sabemos es... De una vez lo voy a poner. Las dos masas son iguales. Entonces yo puedo poner esto mg. Y aquí también mg. Porque dicen que son idénticos, ¿no? Entonces de frente puedo poner mg. No tendría por qué ser iguales, solo el problema me ha dicho que son iguales los precios. Ya, de aquí no puedo avanzar, ¿no? Si no puedes avanzar en un DCL, fíjate en otro. Y hace lo mismo. Aquí tendríamos sumatoria de fuerzas en el eje X. Es... A ver, en el eje X, ¿cuál es sumatoria de fuerzas?
¿Quién va positivo en el eje X? En el eje que va positivo, la fuerza F que sí tenemos de dato, tensión en contra X, fricción en contra X. Igual a 0, por lo que acabamos de ver que se mueven con velocidad constante. Y en el eje Y, positivo sería la normal 2, menos el peso mg, que es el mismo para ambos. Tenemos 4 ecuaciones que tenemos que resolver. Ah, y aparte tenemos las ecuaciones. Fricción cinética 1 es mu. Son bloques idénticos, entonces los dos tienen el mismo coeficiente. Este es el mismo material que el piso. Madera con piso tienen el mismo coeficiente. En teoría, uno podría tener distintos materiales, tener coeficientes, pero aquí son idénticos todos. Si los materiales son idénticos, implica que los coeficientes también son idénticos. Normal 1 y la fricción 2 es mu sub k por la normal 2. ¿Qué podemos decir de las normales? También hay que tener en cuenta. Ya, aquí hay que comenzar a resolver. Es para manejar esas ecuaciones que no son complicadas. A ver, ¿cuáles son las ecuaciones más fáciles? ¿La del eje X o la del eje Y? ¿Cuál está más fácil? ¿En X o en Y? Sí, en Y. Empezamos en Y. A ver, sacamos de aquí. La normal 1 es igual a mg. ¿Sí? Pasas al otro lado y tienes la normal 1 es igual a mg. Y de aquí también sale la normal 2. También es igual a mg. ¿Ya? La normal 1 es igual a mg y la normal 2 también es igual a mg. No así salió de acá. Simplemente pasas el menos mg al otro lado y ya está. ¿Para qué me sirve haber sacado la normal? Las normales en realidad. Entonces, arma tu estrategia. Las ecuaciones en Y son fáciles, de ahí salen las normales. Esas normales, ¿dónde querrías ponerlas? Vamos a poner las fricciones. Entonces, reemplacen las fricciones. En las dos fricciones tendríamos la fricción 1 es igual a mu sub k mg y la fricción 2 también sería mu sub k mg. Las fricciones 1 y 2 son iguales a mu sub k por mg. Y ya vamos armando nuestra estrategia, ¿no? Si ya tenemos las fricciones, ¿a dónde más nos vamos? Al eje X. ¿No? Ahora reemplazo. Uno y dos. Reemplaza primero en fx, a ver. T menos mu sub k mg es igual a 0, entonces la tensión sale mu sub k mg. Pero la pregunta es, ¿será esta la respuesta? A ver, ¿qué dices? ¿Mu sub k es dato? ¿Mg es dato? No, de ahí no sacamos la respuesta. Pero falta el otro eje X. ¿Pasa? Sí, está en la mitad.
Vamos acá. El único que es dato es este F. Es el único. Entonces, si reemplazamos aquí en la otra, en el otro DCL, F menos T menos nu sub KMG es igual a 0. Y de ahí tendríamos que... Ahí es donde aprovechamos lo siguiente. MG MG lo puedo poner acá. Recuerda que esto ha salido de acá, ¿ya? Entonces, en vez de música MG, yo le puedo poner F menos T menos C. Entonces tendríamos F es igual a 2T y la tensión sería F medios. De ahí sale la respuesta. Es cuestión de trabajar con las ecuaciones. Y esta es la respuesta, ¿no? F medio sería 88 newtons. Será 176 entre 2, 88 newtons. O sea que la tensión siempre sale a la mitad. Nota lo interesante de este problema es, no fue necesario saber qué masa hay. Al final la respuesta no depende de la masa. No fue necesario saber el coeficiente de fricción entre el bloque y el piso. De frente salió la mitad de la fuerza que le aplicas F. Entonces hemos repasado leyes de Newton. Si hay cosas que no te acuerdas de estos problemas, recuerda que el objetivo de estos problemas también es que te sirva de guía para que estudies, ¿no? No solamente memorizar el problema, eso no te va a servir. Al hacer estos problemas va a haber varias cosas que no te acuerdes. Eso es lo que tienes que repasar. Tienes los videos de clase, los libros de texto, los problemas anteriores y los foros de consulta también. Tienes los foros de la semana. Ahí puedes escribirlo. Recuerden, este sábado en su PC4 viene todo el curso. Todavía no me han dicho la fecha de examen final. Estamos pidiendo, pero voy a seguir preguntando, pero no nos han dicho todavía. De hecho, que es después, debe ser en la próxima semana. Y por si acaso, la próxima semana hay una clase más de repaso. Solo uno. El lunes. El lunes. El próximo lunes, si hay clase, la última. Pero es de repaso, que va a seguir hasta el final. Un repaso nada más, ni siquiera nueva teoría. ¿No? Bien, vamos al siguiente ejemplo. ¿Hacer una duda, pregunta? Ya recuerden, el examen final apenas me lo informen, apenas me lo informen, les estoy mandando algunos. También les va a salir.
Vamos al ejemplo 2. ¿De qué tema aparece esto? A ver, miren la figura, ¿qué es lo que está involucrado en la figura? ¿Qué tema les parece esto? Estamos pensando en resortes. ¿Qué sabemos de los resortes? Si lo quieres ver con fuerzas, la fuerza de un resorte es constante del resorte KS por la elongación. La elongación creo que le llamamos S. La elongación es el estiramiento. Recuerden, si ya se han olvidado, tienen que repasar, esta es la elongación. Esa S es la elongación, esa es la fuerza de un resorte. Ya, si elegimos trabajar con fuerzas, creo que va a ser complicado porque no tenemos cómo estar calculando la fuerza del resorte en todo momento. Bueno, en todo momento va a ir variando, ¿no? Va a ser algo variable. Generalmente cuando tienes resortes que se van a estar moviendo, por ejemplo aquí dice que se lanza el estudiante porque has empujado al estudiante en contra del resorte y se suelta. El resorte se está moviendo, su elongación está variando. No es algo fácil de trabajar, entonces mejor trabajamos con energía. Energía potencial elástica de un resorte. ¿Cómo es la energía potencial elástica de un resorte? Un medio constante del resorte, X o S. ¿Cómo le llamamos? ¿X o S? X. X le llamamos a la elongación. Vale. X es la elongación del resorte. ¿Cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido? Esa es la elongación, ¿ya? Recuerda que la elongación es cuánto se estira y cuánto se comprime. Vamos a usar energía potencial elástica. El resorte se muestra, está comprimido, bueno, aquí nos han dado otra letra. Al final le he puesto su propia letra. Delta S. Ya la elongación es... La elongación inicial es delta S que vale 0,500 metros. Le voy a poner X o delta S. Le voy a poner, esto es igual a X. X inicial. O sea, lo que están haciendo es, al niño lo están empujando en contra del resorte y comprimes al resorte. ¿Sí? Estás comprimiendo el resorte. Y es usado para lanzar un estudiante de física de 100 kilogramos. Y la pista no tiene fricción hasta que comience a subir la rampa. Ya, entonces sí hay fricción acá. Esto es rugoso. Rugoso quiere decir que sí hay coeficiente de fricción. Mu sub K, que es 0,150. Y aquí es liso. Es liso ahí. ¿Cuál es la rapidez del estudiante justo después de perder contacto con el resorte? Ya, aquí están los datos. Y si me dicen que están lanzando al estudiante, con cuánta rapidez inicial crees que empiece? Van a comprimir al estudiante y lo sueltan para que sea lanzado, ¿no? Entonces, rapidez inicial es 0. Entonces terminas con rapidez inicial. Tienes rapidez inicial 0. Lo que se pide en la parte A es, o sea, al inicio, ¿cuál sería la posición inicial del movimiento en la parte A? Porque me dicen cuando se despega, cuando pierde el contacto con el resorte. Al inicio, ¿cómo crees que está el resorte y el niño? Al inicio estaban comprimidos.
Este sería el sistema. El sistema niño más resorte. El entorno es la tierra que hace un peso, pero durante todo este movimiento el niño no cambia de altura, así que no va a hacer trabajo la tierra. Nos piden esta velocidad 2. Aquí la velocidad inicial es la velocidad 1 que vale 0. Desde 1 hasta 2, el niño se ha movido de manera horizontal. Como el niño se ha movido de manera horizontal, el peso no hace trabajo. El peso es el único entorno, ¿no? Bueno, también está el entorno piso, que hace fuerza normal. El piso hace una fuerza normal, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de la tierra y el piso cuando tienes peso hacia abajo y normal hacia arriba? Pero el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Qué trabajo hace la normal y el peso? Tú tienes un desplazamiento horizontal, el peso va para abajo, ¿qué ángulo forma? 90. Ya, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento hacen trabajo. ¿Cómo es el trabajo del...? Porque vamos a ver energía y trabajo, ¿no? Trabajo de fuerzas perpendiculares es 0. Entonces no está haciendo trabajo ni la normal ni el piso, ni el peso. Cuando las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento no hacen trabajo. Entonces, ahora usamos el principio de energía. Cambio de energía del sistema es igual al trabajo neto. Ya, ¿cuánto es el trabajo neto? El trabajo neto siempre tiene que ser de afuera, del entorno. Y justo el entorno es la tierra y el piso. Ya, ¿qué trabajo hace la tierra y el piso? No hace nada de trabajo. El entorno, la tierra y el piso no hacen trabajo porque su fuerza es hacia abajo y hacia arriba, mientras que el movimiento es horizontal y el trabajo es 0. Variación de energía cinética más variación de energía potencial elástica son las dos energías que hay y esto debe salir 0, ¿no? Cinética, a ver, desde 1 hacia 2. Este es el punto 1, el punto 2. A ver, ¿cuál es la variación de energía cinética? ¿Cuál es la variación de energía cinética? Sí. Pero como es variación, es final menos inicial. Final menos inicial es 0 al inicio. 0. Entonces está quedando solamente la final, que es en el punto 2. Y la energía potencial elástica, igualito. Final, constante del resorte, por el x final al cuadrado menos 1/2 de k por el x inicial al cuadrado. Entonces igual a 0. Ahí es donde vemos algo.
¿Cómo? El coeficiente al inicio no sé. Al inicio no tiene nada, cero sería. La elongación. Ah, ya, eso es lo que vamos a ver. Al inicio, ¿cómo está el resorte? ¿Estirado, comprimido o nada? Al inicio es cuando lo has dejado empujado al niño. ¿Cuál es la elongación inicial y cuál es la elongación final? El XY y el XY. Al inicio, el niño había comprimido el resorte. Al inicio, la elongación es cero. No, 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 no. No puede ser cero al inicio de la elongación. Piénselo bien. ¿Cuánto se ha comprimido el resorte al inicio? Lo está diciendo el mismo problema, ¿no? Estás empujando al niño contra el resorte, sí está comprimido cuando lo sueltas. La elongación inicial es justamente esto. La pregunta es ahora, ¿qué pasa cuando se suelta al niño? ¿El resorte qué va a tener? Al final, el resorte ya está libre, no está empujado ni siquiera lo va a seguir al niño porque no está pegado. Al final, la elongación es cero. Piénsalo bien eso, ¿no? Al inicio, cuando empiezas a moverse el niño, está soltado, el resorte está empujado. Delta S. Luego comienza a moverse el resorte tratando de restaurarse hasta que llega a su posición de equilibrio, el resorte, y ahí es donde el niño se suelta. El resorte ya no está ni estirado ni comprimido. Al final no hay ni estiramiento ni compresión. No sé, ¿y por qué dice delta de ese? Cuando es delta de ese, no sería final, lo inicio. Sí, es que este delta es con respecto a la longitud natural. Por eso no me gusta hacer delta S también, es medio confuso. Pero eso lo han copiado en un libro. Sí, lo han puesto en un libro. L natural. El L natural es la longitud de fábrica del resorte. Ya, entonces, al final es que la elongación es cero. Esto razónenlo, ya piénselo. Pensarlo, ¿eh? ¿Por qué la elongación inicial es el delta S? Que me dice el problema, que estaba comprimido medio metro. Justo ahí lo sueltas, comienza a moverse el resorte. Al final, cuando ya se despega porque dice que pierde contacto, el resorte va a quedar con elongación cero, ya no está ni estirado ni comprimido. Entonces lo que sobrevive es y de ahí sale la rapidez, se cancela el 1 medio y sale la rapidez 2 con la que se suelta, ¿no? Esa es la rapidez 2.
puedes calcular, sacar los valores al reemplazar los datos. Ahí tienes la constante de resorte 8 por esa 4, la masa del niño, 100 kilogramos. Esto es, ¿vale? ¿Al cuánto está saliendo el B2? ¿De cuánto? Para celular. Ah, es 8 por eso a la 4, entre la masa que es 100, 8 por eso cuadrado. La 14, ¿cómo va a 14? Esa es la... Bien, ahora la parte B dice, ¿qué tan alto subirá el estudiante por la rampa? Me dicen qué tan alto subirá. Si dice qué tan alto subirá, quiere decir que en la parte B tienes que pensar hasta qué punto, hasta qué instante final va a moverse el estudiante. Bueno, si me dicen que es Podemos alto, hacer o sea, también lo puedes ver en otro tipo de problemas. ¿Qué tan alto sube, por ejemplo, este lápiz? La máxima altura la alcanza cuando se detiene momentáneamente con velocidad cero arriba. Entonces, rapidez final va a ser cero para llegar a la máxima altura. Y eso va a ocurrir por algún lado de acá. A una altura h que no conocemos, me piden allá. H. Se pide hallar h. Se pide hallar h. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que hacer es usar el mismo sistema que antes. Que sería el niño más el resorte. Pero yo creo que puedo hacer mejor un sistema. Este sistema lo puedo hacer mejor.
Yo ya preveo que voy a utilizar variaciones de altura. Es obvio que va a haber variaciones de altura, ¿no? Desde el piso hacia arriba, más o menos. ¿Por qué tiene la presión? No sería. Vamos a ver de dónde a dónde también. De hecho, que va a haber variaciones de altura, entonces si va a haber variaciones de altura, voy a poner al planeta Tierra para que haya energía potencial gravitatoria. Y esta parte rugosa, ¿qué va a generar? Fricción. Y si hay fricción, tengo que poner al piso rugoso para que exista variación de energía interna. Variación de energía interna que se calcula con la fricción, y aquí variación de energía potencial gravitatoria. Y aquí variación de energía potencial elástica. Y cada uno de ellos te da variaciones de energía. Mira. Cada término que yo pongo en el sistema te da variaciones de energía. El haber puesto al piso rugoso con el niño me da variación de energía interna. El haber puesto al niño con la Tierra me da variación de energía potencial gravitatoria. El haber puesto al resorte me da energía potencial elástica. A ver, vamos a tomar este sistema. ¿Qué sería el entorno de este sistema? ¿Hay algún entorno de este sistema? No, ¿no? Acabamos de encerrar a todo, al niño, hasta el piso lo hemos puesto, y al planeta Tierra, entonces no hay entorno. En realidad hay un elemento del entorno que sería la pared, pero esa pared no hace trabajo porque está fija. Para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento, y esa pared está fija. Es cierto que va a jalar esa pared, pero va a haber una fuerza en la pared, pero como no se mueve esa fuerza, no hace trabajo. Entonces, nada relevante. Uno podría poner la pared, como les digo, pero no hace trabajo. Ya, entonces, variación de energía del sistema es igual a 0. Variación de cinética más variación de energía potencial elástica más variación de energía potencial gravitatoria más variación de energía interna igual a 0. Y la pregunta es ¿de dónde a dónde? Ahí es donde estaba discutiendo. Por ahí me dijeron que podía empezar abajo, pero no es necesario empezar abajo. Uno puede empezar desde cualquier punto. Puede empezar desde aquí, punto A, y llegar al punto B. Así. No hay problema en esa trayectoria. Desde A hacia B. ¿Se puede hacer eso? Sí, no hay problema. El punto A sería el instante donde el niño está con el resorte comprimido. El mismo punto inicial de acá. Este mismo instante inicial de acá puede ser el punto A. Y el punto final sería cuando llegas por la altura final común. Altura H. Un medio de masa por rapidez final al cuadrado, entonces menos un medio de masa por rapidez inicial al cuadrado. ¿Qué pasa con la energía cinética? 0 menos 0, ¿no? Al inicio estaba con rapidez 0 y al final también con rapidez 0. Entonces, 0 menos 0, 0. Luego continuamos con variación de energía potencial elástica. Un medio de constante al resorte que si lo tenemos por la elongación final al cuadrado menos un medio de elongación, digo, la constante del resorte, elongación inicial al cuadrado.
¿Cuánto vale la elongación acá si ya te liberaste del resorte? 0. Aquí ya no hay resorte. Entonces, elongación final sería 0, ¿no? La elongación final sería 0. Y la elongación inicial sí queda. Eso sí está quedando. Luego continuamos con la variación de energía potencial gravitatoria. MGY final menos MGY inicial. La fórmula de energía potencial gravitatoria, mg por y. Donde ese y son las alturas medidas desde donde te convenga. Ahí sí conviene el piso, ¿no? Tenemos al inicio tu y inicial es h0 y al final, ¿cuánto es tu altura final? Es h. Pues aquí ponemos, esto es h, esto es h0, no es 0. ¿Está? Y por último, la variación de energía interna. Y el problema va a ser la variación de energía interna. La variación de energía interna no se calcula final menos inicial, es simplemente más fricción cinética por la distancia recorrida. ¿Cómo sacan la fricción cinética? Para sacar la fricción necesito... Sí, la normal. Necesito la normal. Un pequeño cuadrado aquí para sacar la fricción. Uso acá por la normal, ¿no? La normal, en la parte rugosa vas a tener que ver al niño así. Tienes fuerza normal, tienes peso y tienes la fricción que está yendo así. Ya. La normal, ¿cómo la saco? Para eso necesito este ángulo. Este ángulo aparece por aquí también. Vamos a descomponer al peso, tomar sumatoria X, Y, así. Aquí está el angular. Podemos descomponer al peso. Este sería mg coseno de alfa y este es mg seno de alfa. ¿Está? Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. En este eje, ¿hay movimiento o no hay movimiento en este eje? En el eje Y. En el eje Y no hay movimiento porque el movimiento está puramente en el eje X. No hay nada de movimiento en el eje Y. En el eje Y el niño no puede ni subir ni bajar, no va a atravesar la pared, ¿no? Ni salir volando. En el eje Y no hay movimiento. Entonces, como en el eje Y no hay movimiento, ahí vamos a poner sumatoria de fuerzas igual a 0 en el eje Y. Normal menos mg coseno de alfa. Ahora, ¿cómo es que puse este ángulo? Recuerda, tienes por geometría, este es el ángulo alfa. 90 menos alfa y aquí aparece alfa, ¿no? Esa es geometría, cuando tienes perpendiculares. La normal está saliendo mg coseno de alfa. Y por otro lado, necesito la distancia también. ¿Quién es el ángulo alfa? ¿Cuánto vale esa distancia?
A ver, para sacar esta distancia h, yo ya tengo de dato, bueno, no tengo de dato el h, más bien quiero ponerlo en términos de h porque voy a ir al h. Esa distancia d y este h, ¿con qué función trigonométrica está relacionada? Y el ángulo alfa. Opuesta, cateto opuesto entre hipotenusa es igual a seno de alfa. Entonces, la distancia d sería h entre seno de alfa. Ya tienes la distancia h. H entre seno de alfa es la distancia d. Esa distancia d y esta normal me sirven para poner aquí la variación de energía. Entonces aquí tendremos, ¿qué está quedando? Menos un medio de constante de resorte por x inicial al cuadrado más mg h menos mg h sub 0 más, esto aquí es mu sub k por la normal que es mg coseno por la distancia que es h entre seno de alfa. Y todo igualado a 0. Lo único que queda es despejar. El h aparece en todos lados. El h aparece en todos lados. Vamos a terminar. Vamos a despejar el h. Menos un medio de la constante de resorte. Primero tenemos que factorizar lo que tiene h. Esto de acá con esto de acá es lo que tiene h, te queda mg. Coseno entre seno es cotangente. Más mu sub k, mg cotangente de alfa. Coseno entre seno es cotangente, ¿no? Y todo esto le factorizo el h. Te está quedando al otro lado mg h sub 0 más un medio de k por la elongación inicial al cuadrado. La elongación inicial es delta S, por si acaso, el medio metro. ¿Está? Y el h sería mg h sub 0 más un medio de k s delta S al cuadrado entre todo este corchete que es mg más mu sub k mg cotangente de alfa. Esa sería la respuesta. Puedes reemplazar valores. Mira hasta dónde llega. Debería salir 16 metros. Pueden checar, a ver, debería salir 16 metros.
Voy a checar cuánto sale. MG, H sub 0 vale 10 metros. La constante de resorte es 8 por 10 a la 4. La elongación es medio metro. Y la masa es 100 kilogramos. El mu sub K es 0,150. MGH sub 0 más un medio de K por delta S al cuadrado. $16 metros debe ser. Pueden chequear. Hay que repasar los datos. Veamos. Ejemplo 3. Y tenemos una bala de masa 8 gramos. En kilogramos, 8 gramos es 10 a la menos 3 kilogramos, ¿no? La masa grande es 250 por 10 a la menos 3 kilogramos. Inicialmente está en reposo. La bala se queda incrustada en el bloque. Entonces aquí tenemos un problema de choques. Este es un problema de choques. Entonces tenemos choques. ¿Qué tipo de choques cuando se quedan pegados? Habían dos tipos de choques principales, ¿no? Choque o colisión elástica, inelástica. Perfectamente inelástica en realidad. En la elástica, la variación de energía cinética es cero, o sea, se conserva energía cinética. Y en la perfectamente inelástica se quedan pegados los objetos. Se quedan pegados. Entonces estamos en el tipo de choque perfectamente inelástico.
¿Por qué? Porque se queda incrustado. Incrustado quiere decir que los dos objetos chocan y se quedan pegados. Entra la bala y se queda dentro del bloque y se mueven en conjunto. El bloque después del impacto cae a una distancia de 2 metros a una mesa de altura, de una mesa de altura a 1 metro, determina la rapidez de la bala de impactar el bloque. Ya. Un error común es pensar que puedes aplicar el principio de energía tranquilamente desde aquí hasta acá, ¿no? Eso no se puede. Si de por medio hay un choque, aquí hay pérdida de energía. Esa pérdida de energía no es fácil de calcular. Entonces, si va desde el inicio hasta el final, no vas a poder aplicar el principio de energía tranquilamente. Lo mejor es, cada vez que tengas un choque de por medio, haz por partes el procedimiento. La primera parte sería justo antes y justo después del choque, y la segunda parte sería después del choque. Le vamos a dividir así el problema. ACH lo voy a llamar. Justo antes del choque tenemos al bloque y a la masita M. Esta masita con B inicial B. Y esta estaba B0. El bloque estaba en reposo. La bala estaba con una rapidez B. BB lo voy a llamar y este bloque de la masa M. 0. ¿Ya qué pasa justo después del choque? ¿Qué pasa justo después del choque? Dice. La bala se incrusta al bloque. Tienes la masa M con la masa M grande. ¿Y cómo se están moviendo justo después del choque? ¿Cómo se está moviendo justo después del choque? Una velocidad común, le voy a dar. Los dos se están moviendo juntos porque están pegados. Justo después del choque se mueven con una velocidad común, porque están pegados. Después del choque, ¿qué va a pasar? Imagínate que acabó el choque, justo antes y justo después. Después del choque, ¿qué más dice que pasa? Sí. Esa línea punteada curva que está ahí, ya no tiene nada que ver con el choque, ya acabó el choque con esa línea curva de la trayectoria. ¿Qué tipo de movimiento es eso cuando tienes una trayectoria que está, donde está cayendo el objeto sin ninguna otra fuerza que la gravedad? Eso es movimiento de caída libre de proyectiles. Movimiento parabólico. Y al final llegas acá. ¿De dónde empezaríamos a resolver? Me dan de datos la masa, la altura h, me dan de datos las masas, la altura h,
¿Podríamos resolver el movimiento de caída libre que está aquí al final? Y comenzar desde el final hacia el inicio. Por ejemplo, este es 1, 2, 3. O sea, podríamos comenzar desde el final hacia el inicio, ¿no? Empezar entre 2 y 3, porque entre 2 y 3 tengo datos. Me piden la rapidez inicial de la bala, ¿no? Que está en el punto 1. Entonces voy a ver qué pasa de 2 a 3. De 2 a 3 es movimiento parabólico. Ya. ¿Qué ecuaciones conocemos? A ver, o sea, tenemos la masa, es m más m, porque se han quedado incrustados. Hace movimiento parabólico hasta acá. Tenemos una distancia d y una altura h. Tenemos una rapidez común acá. En movimiento parabólico de caída libre, eje X tienes velocidad constante. ¿Y el eje Y qué pasa en el eje Y? En el eje X la velocidad es constante y en el eje Y. La aceleración es menos gravedad. Sí, exacto. Menos G. Y eso implica que tienes ecuaciones como variación de Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Velocidad final de Y es igual a velocidad inicial en Y menos G por el tiempo. Y creo que con eso es suficiente. A ver, vamos a tomar ejes convenientes, ¿no? Por ejemplo, tomo este eje, el origen acá. El X final sería D, porque está a la derecha desde este origen O, y el Y final sería 0. El X inicial sería 0, y el Y inicial sería H. Es una altura H. Con eso puedo... y la velocidad común. Mi objetivo va a ser sacar la velocidad común. ¿Cómo puedo sacar la velocidad común? En el eje X, velocidad constante significa velocidad en X por el tiempo igual a el desplazamiento en X. Esas fórmulas de movimiento de caída libres, en el eje X, velocidad constante. A ver, podemos empezar con el eje X, ¿no? En el eje X la velocidad siempre es el v común. El tiempo sale de aquí. Porque este delta X es final menos inicial que sale de. Y el tiempo lo puedes sacar del eje X. De ahí sale la velocidad común. Y en el eje Y tienes delta Y es igual a velocidad inicial en el eje Y por... De una vez la podemos reemplazar. ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje Y del objeto cuando estás aquí? En el eje Y, ¿qué velocidad tienes vertical? 0, ¿no?
porque no tienes nada de componente vertical. Y el cambio de altura sería final, que es 0 menos h, que es 0 menos h. 0 menos h, este es el delta y, es igual a 0 por el tiempo. 0 por el tiempo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y el tiempo al cuadrado sí sale de acá. De ahí sale la rapidez común. ¿Cuál es la rapidez común? Despeja la rapidez común, sale positivo. Este 2, bueno, el menos se cancela, el 2 pasa a multiplicar, el g pasa a dividir, vas a tener d entre b común al cuadrado, es 2h entre g. Saca raíz y te sale d entre b común, entonces tendría que voltearlo. Raíz de g entre 2h por d. Esa sería la rapidez. Es simplemente despejar de esta ecuación. La rapidez común es d por g entre 2h. Ya he trabajado de 2 a 3 donde hay movimiento parabólico. ¿Qué más falta trabajar? Para lograr allá la rapidez de la bala que está al inicio. Al inicio está la rapidez de la bala. O sea, yo tengo la rapidez común. Ahora, ¿qué pasa si trabajo de 1 a 2? Conservación del momento lineal. Exacto, muy bien. Cuando hay choques, se conserva el momento lineal. En todo choque, ya sea elástico o inelástico, siempre se conserva el momento lineal. Conservación de momento lineal del sistema, que es de los dos. Al inicio tienes la bala con masa m y el bloque con masa m. Este es el inicio. Y al final se está moviendo en conjunto con la velocidad común. P al inicio, P del sistema inicial, justo antes del choque, es igual a P del sistema final justo antes del choque, después del choque. Al inicio, ¿cuál es el P del sistema? Masa de la bala para la pieza de la bala. O bueno, la velocidad de la bala. Más la masa del bloque por 0 porque el bloque estaba en reposo. Eso se va. M por 0 es 0. Te queda, al final los dos se mueven en conjunto, M más M. Y tienes la rapidez común. Y la rapidez común ya la tenemos también, ¿no? E por raíz de G entre 2H. M más M. Y esto es M rapidez B, ¿no? Entonces de ahí sale la rapidez de la bala. Por D
¿Qué sería la respuesta? Ya puedes reemplazar los valores. ¿Cuánto está saliendo el valor numérico? Reemplazando, ¿cuánto está saliendo? Está saliendo 143, creo. 143 metros por segundo. Hay que reemplazarlo. 1 más 250 entre 8. Los metros. Raíz de 9,81 entre 2 por h, que es 1 metro. Y esto está saliendo 143 metros por segundo. ¿Has tenido una duda? Pregunta. Este problema es medio largo de hacer. Es uno de los problemas que te va a servir para repasar. Nos hemos repasado que en todo choque se conserva el momento lineal, el P. El P es masa por velocidad. Pero se conserva el P del sistema, no de cada uno. Por estoy poniendo el sistema, que es masa por velocidad. Y final, masa, no masas por la velocidad. Bueno, pasamos a otro ejemplo. Ejemplo 5. Va a pasar, solamente hay tiempo para hacer uno más. Este ejemplo 5 es más interesante. El 4 lo terminamos. El miércoles no hay clase, pero para no atrasarnos, vamos a poner las soluciones, vamos a discutir los ejercicios. Yo les voy a poner también un enlace para hacer una grabación, que no está obligado ahí porque es feriado, pero va a quedar grabado. Lo que pasa es que hay feriados que no se pueden recuperar, pero igual no podemos atrasarnos por los repasos. El miércoles, que es feriado, voy a resolver y va a quedar grabado estos ejercicios que le va a servir de repaso, ¿verdad? Entonces tendremos el ejemplo 5, dice: al caer una piedra desde una altura h, esta golpea el suelo con cierto momento
con cierto momento. Cuando dicen momento se refieren al P, de magnitud P, justo está la letra P, ¿no? Si la misma piedra se deja caer desde una altura 100% mayor que la altura anterior, la magnitud del momento cuando golpea el suelo cambiará en... Primero hay que ver cómo es la rapidez cuando se suelta ¿cómo es la rapidez? O sea, la masa ya es algo que no va a cambiar en las piedras, ¿no? Porque dice que es la misma piedra. Dice que es la misma piedra, quiere decir que es la misma masa. Misma masa. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la piedra de masa M, se deja caer de una altura h. Quiero saber cuál es la velocidad final acá. ¿Cuál es el P? Primero, ¿cuál es la rapidez aquí? Esto es caída libre, puedes poner tu eje Y. Y inicial es h, Y final es 0. Cuando tienes caída libre en el eje Y con aceleración negativa, podemos usar esta fórmula, ¿no? Delta de Y es la rapidez inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Pero no nos va a servir para la rapidez final, ¿no? Otra fórmula, porque aquí en esta fórmula no aparece la rapidez final. Otra rapidez final o velocidad final en el eje Y es la velocidad inicial en el eje Y menos G por el tiempo. ¿Podría ser esta fórmula? ¿Qué dicen? La hacemos. Creo que no, porque no tenemos el tiempo. Hay otra fórmula más para velocidades. Velocidad inicial en el eje Y menos 2G delta Y. Esta sí, porque aquí tenemos la altura final, la altura inicial. Podemos tranquilamente... ¿Y a cuánto sale entonces la rapidez final? Se sabe que hemos empezado desde 0. Esto es 0. 0 menos 2G. El Y final es 0. El Y inicial es H. Y esto es igual a la rapidez final al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad final entonces al caer? Menos 2G por 0 menos H. ¿Qué sale? Menos 2G por 0 menos H. El 0 lo ignoro, este primer 0 lo ignoro. Menos 2G por menos H te sale más 2GH, ¿no? Sacas raíz cuadrada y ya tienes la rapidez. Raíz de 2GH. Raíz de 2GH. La rapidez final es raíz de 2GH. Pero lo que tenemos que hacer es comparar. ¿Qué pasa si en el caso 1, caso inicial, el P al caer al suelo, o sea, cuando estás aquí, sería masa por velocidad. Masa por velocidad final sería, en el primer caso, masa por raíz de 2GH. Y el caso final, si me dicen que la piedra ha caído desde una altura que es ahora 100% mayor que la anterior, crecer en un 100%, ¿qué implica? ¿Qué es 2H?
Claro, el doble, pues. Tienes un H, creces un 100% más, tienes otro H, entonces el doble. El caso final, el momento sería la misma masa, porque es la misma piedra, por la rapidez final 2, que la rapidez final lo sacamos con esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que hemos sacado es para la rapidez cuando está llegando al suelo. Pero lo que ha cambiado ahora es que en vez de H es 2H. ¿No? Entonces, ¿qué se nos pide? La magnitud de este momento P, o sea, estos P, ¿cambiará en qué porcentaje? Hay que sacar porcentaje. ¿Cómo se saca el porcentaje de dos cantidades? Ahí tienes el P final, el P2 y el P1. Porcentaje, ¿cómo se calcula el porcentaje de cambio? Porcentaje de cambio es el final menos el inicial entre el inicial siempre, ¿no? Y lo multiplicas por 100%. El final, m por raíz de 2, bueno, está saliendo 4, ¿no? Menos m por raíz de 2GH entre m por raíz de 2GH. Todo esto por 100%. ¿Cuánto sale esto? La masa se cancela. Todos tienen masa, se cancela. Raíz de 4GH entre raíz de 2GH menos raíz de 2GH de raíz de 2GH por 100%. Se cancela esto, te queda 1. El GH también. Raíz de 2 creo, ¿no? Raíz de 4 entre raíz de 2 menos 1 por 100%. ¿Cuánto sale esto? 2 entre raíz de 2. Raíz de 2 menos 1. ¿41%? Creo que sale 41%. Aproximadamente 41%. Por acá. Hemos calculado primero el caso general. El caso general de cómo es la rapidez cuando estás justo antes de chocar con el piso, se calculó con caída libre. Sí, aquí está. Y con esa caída libre sale esa rapidez, lo aplicamos en dos casos, cuando cae altura h y cuando cae la altura 2h. Y calculas el P en esos dos casos. Una pregunta de cálculo corto. Era para recordar cómo es la definición del momento P y caída libre. Yo creo que lo debería ver un suelo. P1 es el caso que me dice que cae de una altura h. Caso 1. Y luego, si la misma piedra se va a caer desde una altura 100% mayor, sería 2h acá. O sea, son dos casos. Cuando se deja de una altura h y cuando se deja de una altura del doble. Sí, pero ¿por qué lo dividen? Es que este es el P inicial. ¿Cómo calculas el porcentaje? A ver, tienes X final y X inicial. ¿Cuál es el porcentaje de cambio de X? En general. Es el final menos el inicial y dividido entre el inicial. Imagínate que tenías 100 soles y luego tienes 150 soles. ¿Cómo calculas el porcentaje de cambio? Final menos inicial entre el inicial y lo multiplicas por 100%. Ese es porcentaje de cambio.
Abajo está el P inicial. Siempre se divide entre el inicial. Para sacar porcentaje de cambio. Y por último, un ejemplo conceptual. Para recordar nada más la teoría, sin cálculo. Me dice un shortstop, que es un tipo de jugador de béisbol. Puede saltar en el aire para atrapar una pelota y lanzarla rápidamente. Al lanzar la pelota, la parte superior de su cuerpo gira. Si observamos con atención, y hay un videito por acá. Si observamos con atención, notaremos que sus caderas y sus piernas giran en sentido contrario. Aquí hay un pequeño video para que vean cómo. Ah, este es el del gato, Es la misma razón por la cual los gatos siempre caen de pie. Por ejemplo, cuando un gato está en el aire, solamente actúa el peso. Y si tomas sumatoria de torques, hay que recordar cómo es los torques en un objeto, ¿no? Tienes un objeto, digamos, quiero el torque respecto a un punto. Y justo por ahí pasa la fuerza. El torque de una fuerza es fuerza por brazo con signo. Eso lo hemos visto en clase. Pero ¿cuánto sería el brazo de la fuerza que pasa por el punto? Si la fuerza pasa por ese punto, ya no tiene distancia desde la fuerza hacia el punto, entonces eso sería 0. El peso entonces no hace torque respecto al centro de masa. Porque estamos calculando torques respecto al centro del gato. El peso pasa por el centro, así que no tiene torque. Cuando un objeto tiene torque igual a 0, significa que su momento angular L no cambia. El momento angular tiene que ver con el giro. El momento angular L, repásenlo. Este es un ejemplo para que recuerden qué cosa es momento angular. L era un vector momento inercia por omega. Y esto tiene que ver con la velocidad. Esto es la velocidad de giro. Velocidad angular. El L se va a conservar, el L del sistema cuando tienes torques igual a 0. Y eso ocurre con un gato y también con el shortstop. ¿Por qué un gato cae de pie? La mitad de su cuerpo gira en una dirección y la mitad de su cuerpo gira en otra. ¿Por qué dice que si observamos con atención notaremos que sus caderas y piernas giran en sentido contrario? El shortstop está girando en una dirección para lanzar la pelota, así, en la velocidad angular de arriba. Pero, ¿cómo debe ser la velocidad angular? Porque recuerda que el L es I por omega. Pues yo tengo el L del sistema, I de arriba, omega de arriba. Vamos a partir en 2 al cuerpo de la persona. La parte de sus caderas con la velocidad angular de abajo. Al inicio, ¿cómo estaba el shortstop? Pues estaba antes de saltar. ¿Giraba o no giraba el shortstop? Y al final,
Al inicio el shortstop no giraba, tenía velocidad angular 0. Y al final lo que va a hacer es lanzar la pelota. Va a tener una velocidad angular de arriba, que es en cierta dirección, pero debe salir 0, ¿no? Porque aquí el L inicial es I por 0. ¿Y el L final cómo sería? Cuando está dividido en dos partes. Momento de inercia de arriba, eso tienes que repasar también. Momento de inercia de arriba. Por el omega de arriba. Y abajo, ¿por qué crees que, cómo debe ser la velocidad angular? Tiene que ser en sentido opuesto para que se cancele, porque esto está saliendo 0, ¿no? Lo de la izquierda sale 0, lo cual implica que la velocidad angular de abajo, si tú lo despejas, es menos I de arriba, velocidad de arriba, entre el I de abajo. Conclusión, ¿cómo es la velocidad angular de la parte de abajo de la persona? Sale como menos eso, ¿no? Porque al inicio no giraba, el L del sistema se conserva porque no hay torques. Quiere decir que si al inicio no giraba, te salía 0 el L. Al final, vas a tener dos partes en el cuerpo, ¿no? Tienes una parte que gira por arriba y otra parte que gira por abajo. Esas dos partes deben tener el mismo L inicial, ¿no? Que es 0. De ahí despejas tu velocidad angular. Recuerda que la velocidad angular tiene que ver con el giro. Está saliendo con signo opuesto al inicial, quiere decir que va en sentido contrario. Por aquí gira la parte de arriba del shortstop y por aquí gira la otra parte en sentido contrario. Entonces, aquí lo que haríamos, recuerden que el miércoles es feriado, no hay clase, pero les voy a dar un enlace y con grabación, ¿eh? Tenemos que repasar varios temas del curso. Y el viernes sí, clase normal. No, el jueves hay clase normal. La PC4 es este sábado, no se olviden, viene todo el curso. Usen los ejercicios que hacemos para repasar otros temas. Y los laboratorios se cierran este sábado, no va a haber extensión. Todos sus 4 laboratorios hechos, por favor, usaje uno. Nos vemos el jueves. Acá se conserva, ¿no? Claro, porque no hay torque. El torque, justamente el video, se mostraba que el peso pasaba por ahí. Tú quieres tomar torque respecto al centro. Toda fuerza que pasa por un punto no tiene torque. Si no tiene torque, el L se conserva. Por eso estoy poniendo al inicio no había giro, igual ya. al final. Por eso. Tiene que ser contrario para que sea igual 0. Vamos.